Muy buenos días, mis hermanos. Good morning, everyone. Eh, Damos gracias al Señor porque nos permite seguir estudiando el Sermón del Monte. We give thanks to the Lord because we have the ability to keep studying the Sermon on the Mount. Y en esta mañana vamos a estar ubicados en Mateo 6, versículos 5 al 13. And today we'll be looking into Matthew 6, verses 5 through 11. Mateo 6, versículos 5 al 13. So we'll be in Matthew 6, verses 5 through 11. Hay dos temas vitales en la vida espiritual, hermanos, o en la vida cristiana. There are two very important things in the Christian life. El primer tema es la oración. The first one is prayer, El segundo es la lectura de la Biblia. and the second is reading the scripture. La oración es la comunicación del cristiano con Dios. Prayer is communication between the believer and God. Y el estudio de la Biblia es la comunicación de Dios con el cristiano. And the study of Scripture is communication from God to the believer. La porción que vamos a estudiar esta mañana se dedica a enseñarnos acerca de la oración. The passage we're going to be reading today teaches us about prayer. Por ejemplo, el versículo 5 dice, cuando oren. For example, verse 5, it says, when you pray. Versículo 6 dice, pero tú cuando te pongas a orar. Verse 6 says, when you pray. Versículo 7 dice, y al orar. Verse 7 says, when you are praying. Versículo 9, ustedes deben orar así. And verse 9 says, you should pray in this way. Miramos que cada una de estas frases lo que nos están comunicando es que Dios da por sentado que el cristiano debe de orar. And what each one of these phrases is telling us is that God is assuming that the Christian is going to pray. Debe existir una conexión entre la tierra y el cielo que se llama oración. And there should be a link between earth and heaven, which is called prayer. La oración es un tema fundamental en la vida cristiana, hermanos. Prayer is a fundamental point of the Christian life. Un comentarista dice que la oración es el respirar del cristiano. A very famous Bible commentator said, the prayer is the breath of life for the Christian. La oración fue la prioridad en el ministerio de Jesús. Prayer was a priority in Jesus' ministry. Por ejemplo, Lucas 16:15 dice, sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que se acudían las multitudes para oírle y para que los sanara de sus enfermedades. So Pero Luke 16:15 says that Jesus' fame was growing every day and the people came to him to be healed. él por su parte, dice el versículo 16, se retiraba a lugares solitarios para orar. And verse 16 tells us that Jesus actually left the people and went to the wilderness to be able to pray. La prioridad en el ministerio de Jesús no fue la multitud o sanar a la multitud, sino orar. So the priority for Jesus' ministry wasn't healing the sick or preaching to the masses, it was prayer. John Owen, un gran comentarista, dice, si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. So John Owen commented that if we are not in prayer, we will always be in temptation. En este pasaje la idea de Jesús no es motivarnos a orar, sino enseñarnos a orar. So the point Jesus wants to make in these verses is not telling us that we should pray, but instead teaching us how to pray. Así que vamos a orar para que el Señor pueda enseñarnos esta mañana cómo orar de una manera correcta. So we're going to pray and we're going to ask the Lord to teach us how to pray in a manner that pleases Him. Oramos. Señor, gracias por esta mañana. Lord, we give you thanks for this morning. Y pedimos que, por favor, And we ask that, please, cargue nuestro corazón en cuanto a la necesidad de orar. you burden our hearts with the need of prayer. Enséñenos las verdades que hay en este pasaje.
please show us the truth in these verses y permítanos aplicarlas a la vida. and allow us to be able to apply them in our lives. En el nombre de Jesús. In the name Amén. of Jesus, amen. Muy bien, entonces Jesús nos va a enseñar cómo orar. So Jesus is going to teach us how we should pray. Pero antes de enseñarnos cuál es la oración correcta, But before he teaches us what the right prayer looks like, Jesús enseñó cuál es la oración incorrecta. Jesus taught us what is a wrongful prayer. Y primeramente nos vamos a centrar en esta parte. 3 características de una oración incorrecta. And firstly, we're going to see 3 points of a wrong prayer. Versículo 5. So verse 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Matthew 6:5 says, "And when you pray, you must not be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, that they may be seen by others. Truly I say to you, they have received their reward." Aquí hay una palabra fuerte, hermanos. Hipócritas. There's a really strong word in this verse, and that's hypocrites. Esta palabra significa alguien que hace una actividad para que lo miren, aunque su corazón esté lejos de la actividad. And this word basically means someone who does something to be seen, even though his heart is not in what he's doing. ¿Y qué actividad hacían estas personas? And what were these people doing? Dice, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas. And it says they like to stand and pray in the synagogues and in the street corners. Dice que a ellos les encantaba, pero no orar, sino orar de pie y en las esquinas de las plazas. It doesn't say they like to pray. It said they like to stand and pray in the synagogue and in the street corners. El encanto de estas personas no estaba en la oración, sino en la forma de la oración. And their heart wasn't in the prayer itself, it was in how they were doing it. Dice que ellos oraban de pie. It says they stood up and ¿Por prayed. qué oraban de pie? Why did they stand up and pray? Porque según ellos, esta forma de orar les hacía más espirituales. And it was because they thought that this way they were more spiritual. Así que la primera característica de una oración incorrecta es orar para sentirme y que me miren más espiritual. So the first characteristic of their characteristics was that they stood up to be seen as they were praying. Ellos estaban de pie y ellos decían, ahora que oro de pie, soy más espiritual. And they would stand up and say, now that I'm standing up and praying, I'm more spiritual. Y es increíble porque muchas veces nosotros hemos abrazado este tipo de pensamiento, hermanos, And it's mind-boggling because we have adopted praying, creyendo que hay posturas más espirituales que otras al momento de la oración. thinking that there are certain postures that we should take at the time of prayer. Entonces a ellos no les importaba, a ellos no les encantaba la oración, sino que la forma de hacer la oración. So they didn't like prayer in itself, but they liked the way they were praying. Lo segundo que ponían énfasis ellos es, dice, en las plazas y en las sinagogas. The second thing that Jesus mentions here is that they did so in the synagogues and the street corners. Para que ellos hacían esto para que los vieran más espirituales. So they did this so that people would see that they were more spiritual. Así que tenemos la primera característica de una oración incorrecta. So the first characteristic of a wrong prayer Orar para sentirme y que me miren más espiritual. is pray so that people see or that I feel I'm more spiritual. Y es que, hermanos, nuestro corazón nos puede traicionar muchas veces. And the thing is, our heart can betray us. Y creer que porque somos personas de oración vamos un paso más adelante que el resto de nuestros hermanos. And we might think that because we pray, we are a step ahead from others. Que el Señor cuide nuestro corazón de creernos más espirituales que otros porque oramos más. And I hope that God guards our hearts in thinking that we are more spiritual than others because we pray. Estas personas se creían espirituales porque oraban
públicamente y oraban de pie, de una forma en especial. So these people thought they were more spiritual because they prayed in public and they prayed in a certain position, or they were standing or kneeling. Esta semana que pasó escuché una frase poderosa que dice que el Señor no nos va a amar más de lo que nos ama ahora. And I heard something this past week it really hit me, and it was that God will not love us more than what He does at this very moment. Así que pasamos a la segunda característica de una oración incorrecta. And that takes me to the second point of what a wrong prayer looks like. Versículo 7 So verse number 7. dice, y al orar, no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. And verse 7 says, and when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think they will be heard for their many words. La segunda oración incorrecta es orar para impresionar a Dios. The second wrong prayer is praying to impress God, Que el Señor diga, wow, qué buen cristiano, qué buen hijo tengo. in hoping that God will say, oh, that's a good boy, that's my good son, that's my great child. El Señor no se va a impresionar por nuestras oraciones. God will not be impressed by our prayers. Dice, no hablen solo por hablar. Verse 7 says, when you pray, do not heap up empty phrases. La Reina Valera tradujo esta expresión como palabras vanas. King James translates this as, do not use empty words. Y esta palabra, hablar solo por hablar, tiene tres énfasis, hermanos. And this phrase, heap up empty phrases, has three meanings. Número uno, palabras sin fundamento, solo por decirlas. One is just saying words for the sake of saying words. Número dos, palabras léxicas que causen admiración. Number two, using big words that cause people to admire you. Dice, y la última frase del versículo 7 dice que serán escuchados por sus muchas palabras. And the last part of verse 7 says that they will be heard by their many words. El tercer énfasis, hablar de hablar solo por hablar, es utilizar palabras en cantidad. So the third point that this verse is making is using too many words just for the sake of filling in time. Entre más palabras le digo a Dios, más tiene que escucharme. So, and their thought was, the more words I say, God will hear me. No sé si ustedes conocen alguna persona que cuando empieza a hablar y nunca para. ¿Qué pasa, hermanos? Llega un momento donde uno dice, ya no quiero escucharlo. I don't know if you've met someone that likes to talk, and what happens? 5 minutes and you're actually not paying attention. Entonces, la cantidad de palabras, hermanos, no va a doblar el brazo de Dios para que nos escuche. So you will not twist God's arm with the amount of words you say. Las palabras léxicas, recordemos que en ese tiempo está naciendo la retórica. So with the big words, we got to remember that at this point in time, the rhetoric was growing. De hecho, habían personas, oradores, que se dedicaban a esto, a decir palabras bonitas. And there were people who their job was to do this, use big, beautiful words. Entonces el Señor dice, eso no me impresiona a mí el escuchar buenas palabras. So Jesus is basically saying, hey, it doesn't impress me how big words you use. Y el repetir palabras. And repeating words. Como otro las dijo, yo también las digo. Because someone else said it and it worked for them, I will say them as well. Entonces, lo que está diciendo esta frase es que el Señor no nos va a escuchar, hermanos, por lo que hacemos, sino por lo que somos. And it's basically saying that God will not listen to us by what we do, but He will listen to us because of who we are. En este versículo 7 hay una palabra interesante, hermanos. And in verse 7, we see another very interesting word. Dice, y al orar no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan. And verse 7, it says, when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think. Aquí está el peligro, la imaginación. And this is what's very dangerous, when we think. ¿Y qué es la imaginación?
and we use our imagination. What is the imagination? Creer que el Señor me va a escuchar por lo que yo hago. It's believing that God will hear me because of the things I am doing. El Señor no nos va a escuchar por lo que nosotros hagamos. God will not listen to us because of what we're doing. Nos va a escuchar porque somos sus hijos, hermanos. He will listen to us because we are his children. Así que alguien puede imaginarse, si ayuno 40 días, el Señor me va a escuchar más. Error. Somebody might think, well, if I fast for 40 days, God will definitely hear me. Porque no es por lo que haces, And that is wrong because it's not because of what you do, sino por tu identidad de hijo. but because of your identity as a child. De hecho, el versículo 9 comienza, Padre nuestro. So verse 9, when Jesus starts his prayer, it says, Our Father, Somos sus hijos. we are his children. Yo muchas veces ayuné de la manera incorrecta para que una novia me dijera que sí. Many times I fasted for the wrong reason and in the wrong way because I was hoping that a girlfriend would pay more attention to me. ¿Creen que el Señor escuchaba esas oraciones y ese ayuno? Do you think that God listened to those prayers? No, hermanos. Alguien podría decir, yo voy a orar toda la noche para que el Señor me escuche. Definitely not. Maybe somebody might think, well, I'm going to pray all night long so God will hear me. Nada de lo que nosotros hagamos, hermanos, es suficiente para que el Señor nos escuche. Nothing of what we can do is enough for God to hear us. Porque la obra de Cristo en la cruz basta y sobra para que nuestro Padre esté atento a escucharnos. Because the work of Jesus Christ on the cross is more than enough for the Father to listen to us. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hebrews 4:16 tells us we can go with confidence before the throne of God, before the throne of grace. ¿Y por qué nos vamos a acercar confiadamente? And why should we go with all confidence before the throne? Porque tenemos acceso total al Padre, hermanos. Because we have free and total access to the Father. Así que si en su mente se había creado alguna imaginación So if in your mind you had thought que haciendo algo el Señor le iba a escuchar, that by doing something specifically God was going to hear you, déjeme decirle que no es necesario. let me tell you, that's not necessary. Porque lo importante no es lo que hacemos, sino lo que somos. Because what's important is not what we do, but who we are. Somos sus hijos. We are his children. Nada de lo que hagamos va a impresionar a Dios. Nothing of what we can do will impress God. Primera característica de una oración incorrecta es orar para sentirme o que me miren más espiritual. So the first incorrect way of praying is praying so that others will see me. Segunda característica es orar para informar para informar. Perdón, hermanos, estoy perdido. Orar para impresionar a Dios. Second wrong way of praying is praying to impress God. Y la tercera característica de una oración incorrecta es orar para informar a Dios. Versículo 8. And the third way or wrong way of praying is praying to inform God. Dice, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. And verse 8 says, do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him. Vuestro Padre sabe, hermanos. Your Father knows. Es peligroso orar creyendo de que le vamos a informar a Dios algo sobre nuestra vida. It is very dangerous to believe that we are going to pray to inform God of something that's happening in our lives. El Padre ya lo sabe. The Father already knows. El Salmo 139, versículo 4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. So Psalm 139:4 says that the words are not even on my tongue when you, oh God, already know what I'm going to say. Así que cuando oramos, quitemos el pensamiento de decir voy a comunicarle o a informarle a Dios esta nueva situación o esta nueva noticia. Él ya lo sabe. So when we pray, we should do away with the thought that, oh, I'm going to tell God what is going on in my life and give him this great big news. He already knows what's going on in your life. Pero alguien podría decir, si Dios ya lo sabe, entonces ¿para qué orar?
And somebody might ask, well, if God already knows, why should I pray? Quiero dar dos motivos por qué orar aunque el Señor ya lo sabe. And I want to give you two reasons why you should pray, even though God already knows everything. El primer motivo es porque el que necesita la oración somos nosotros, no Dios. Reason number one is because the person who needs prayer is not God, it is us. Y número dos, porque el Señor siempre sabe, los que no sabemos muchas veces somos nosotros. And the second reason is God already knows. Those who don't know, it's us. Nosotros somos los que no sabemos, hermanos. We are the ones who don't know. Así que el Señor ha dado tres características de una oración incorrecta. So Jesus gave us three ways on wrongful prayer, how to pray wrong. Orar para sentirme y que me miren más espiritual. So praying to feel and that others see me as more spiritual. Cuide su corazón de sentir que va un paso adelante de sus hermanos solo porque tiene una vida activa en la oración. And you have to guard your heart in believing that you are a step ahead of others just because you are a spiritual prayer. Número dos, orar para impresionar a Dios es algo incorrecto. Number two, a wrong way to pray is pray to impress God. Nada de lo que nosotros hagamos va a impresionar a Dios. Nothing of what we do or say can impress God Porque Él nos escucha porque somos sus hijos. because He's already listening to us because we are His children. Y número tres, orar para informar a Dios. And wrong way to pray number three is pray to inform God. Él ya lo sabe, hermanos. He already knows. Y como aplicación hemos visto que quienes necesitan la oración somos nosotros, no Dios. And as an application, we already see that who needs prayer is us, not God. Muchas veces no oramos porque creemos que el Señor necesita nuestras oraciones y no nosotros. And sometimes we don't pray because we believe, oh, God needs our prayers. I don't need to pray. Y número dos, Dios siempre lo sabe, hermanos. Los que no sabemos somos nosotros. Por eso debemos de orar. And we should pray because God already knows. Those who don't know is us. So that's why we should pray. Habiendo dicho esto, quiero mostrar dos características de una oración correcta. So having shown this, I want to show you 2 points on how to pray the right way. Versículo 6. Verse number 6. Pero tú, hay un énfasis, hermanos. Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará en público, dice la Reina Valera. Entonces, it says, when you pray, go into your room, close the door, for the Father who sees everything and will reward you when he sees you. The Father who sees in secret will reward you. La expresión pero tú está marcando el contraste entre lo incorrecto y lo correcto. Ahora he enseñado lo incorrecto, dice el Señor, y quiero enseñarles ahora mismo lo correcto. ¿Cómo deben de orar? So after Jesus has taught the wrong way to pray, he wants to teach us the right way to pray. And when he says, but when he's emphasizing when Dice, you pray. Cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto y cierra. Hay dos palabras, entrar y cerrar. It says, when you pray, go into your room and shut the door. ¿Entrar dónde? En el cuarto. It says, where are you going to go in? Into your room. ¿Cerrar qué? La puerta del cuarto. Close what? The door. Entonces, la primera característica de una oración correcta es un lugar correcto, hermanos. So the first way of a right way to pray is find the right place. Cuando se habla de el cuarto, entra a tu cuarto, habla de un lugar privado. So when he says go into your room, he's not specifically talking you should only pray in a room. He's saying go into a private place Donde solo usted y Dios van a compartir. where it's just going to be you and God. Así que recordemos, esta oración
la idea es mostrar una oración personal, no colectiva como iglesia. So the idea Jesus wants to give here is that prayer should be a personal thing, not a collective thing as the whole church praying. Así que la oración personal debe desarrollarse en un lugar privado, tu cuarto. So personal prayer should be in a private place, your room. Y después dice, cierra la puerta. And then it says, close the door. No solamente debe ser un lugar privado, sino que un lugar seguro. So it shouldn't be just a private place, it should be a safe place. El hecho de cerrar la puerta significa voy a estar seguro de que nada me va a distraer. So the idea of shutting the door is I will not have any distractions coming in O to de my que place. nadie me va a interrumpir. Or nobody will come and interrupt me. Así que la oración correcta, hermanos, tiene un lugar correcto. So the right prayer has a right place. Este lugar correcto tiene que tener dos aspectos. And this right place has to have two characteristics. Número uno, lugar privado. Number one, it has to be a private Y place. número dos, tiene que ser seguro. And number two, it has to be a safe place. Jesús hizo esto. So Jesus did this. Lucas 5:16 dice, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Luke 5:15 says that Jesus often went into the wilderness, places where there was no people. El lugar solitario era un lugar privado y seguro. So this wilderness was a lonely place. It was a private place and it was a safe place. Jesús quería asegurarse de que no le cayera un mensaje de WhatsApp que lo distrayera de la oración Jesus wanted to make sure he didn't get a WhatsApp message in the middle of his prayer, o que alguien le ofreciera un café. or somebody would come by and say, "Hey, Jesus, would you like a coffee?" Lugar solitario. So a lonely place. Marcos 5:35. Mark 5:35. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Mark 5:35 says Jesus rose before everyone else while it was still dark, and he left the house for a lonely place, and he prayed. Lucas 6:12. En esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración. Luke 6:12 says that he left his disciples and went into the wilderness and spent the night in prayer. Así que una oración personal en medio de todas las personas no funciona. So a personal prayer in the midst of a lot of people does not work. Necesitamos tener un lugar privado y seguro. We need to have a private and safe place. Así que yo le motivo en este momento que pueda decirle, Señor, ¿dónde puedo obtener este lugar privado y seguro para compartir con usted? I would like to encourage you to ask the Lord, Lord, where can I find this lonely and safe place that I can share with you and spend time in prayer? Y miren lo que pasa en un lugar privado y seguro. We have a lonely and safe place. La to pray. última parte del versículo 6 dice, y así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. And it says, and when your Father who sees in secret will reward you. Esta expresión lo que nos dice es que al Señor le importa más lo que pasa en secreto que lo que pasa en público. And what this is telling us that God sees what happens in secret and he prefers it over what happens in public. ¿Por qué? And why? Porque lo que pasa en público solamente es un reflejo de lo que ha pasado en secreto. Because what you do in public is only a reflection of what you have done in private. Así que una oración correcta se va a desarrollar en el lugar correcto. So the right prayer will take place in the right place. Aparte tiempo, So Yes. take some time. aparte tiempo especial para compartir con el Señor Make some time to share with God en ese lugar correcto. in that right place. No se puede estar viendo la serie y orando. So you can't be watching Netflix and pray. No se puede estar hablando y diciendo estoy orando. You can't be talking with someone and say, "Oh, I'm praying," as we're talking. ¿Cómo tiene que ser el lugar para que podamos hablar con Dios? What does the right place look like to pray Privado. with God? Y One? seguro. Private
El lugar and puede safe. ser privado, pero si no es seguro, de la nada va a entrar su esposa o su esposo. Hasta ahí llegó la oración. So the place might be private, but if it's not safe, if it's not secure, someone can come in. Mother, dad, husband, wife, sister, cousin. O si está orando y le suena el teléfono, estaba en el lugar privado, pero no en el lugar seguro. So if you're praying in the middle of a prayer and your phone starts ringing, well, you were in the right place, but it was not a safe place. Porque después de la llamada ya se cortó la oración. Because once you get distracted with your call, your prayer is disrupted. Así que una oración correcta se debe desarrollar en el lugar correcto. So the right prayer is in the right place. Número 2, una oración correcta tiene un contenido correcto. Versículo 9. Number 2, the right prayer has the right information. Dice, ustedes deben de orar así. Verse 9, Jesus tells them, and when you pray, pray like this. Este, hermanos, es un modelo de oración. And this is just Jesus showcasing what prayer should look like. Lo que el Señor nos pide no es que repitamos esta oración, What Jesus is telling us is don't repeat this same prayer, sino que esta oración sea una guía o un patrón but that this prayer I'm going to teach you will be a guide for you to follow as you pray. para orar de la manera correcta. And so you can pray the right way. Esta oración tiene 8 aspectos. So this prayer has 8 different aspects to it. El primero es, Padre nuestro que estás en los cielos. The first, it says, verse 9, it says, Our Father in heaven. Paternidad de Dios es esto. It teaches us that God is our Father. Santificado sea tu nombre. Esto significa prioridad de Dios. Hallowed be thy name. This teaches us God's priority. Venga tu reino. Esto significa programa de Dios. Your kingdom come. It shows us God's program. Hágase tu voluntad en el cielo, así como en la tierra. Esto significa propósito de Dios. Your will be done on earth as it is in heaven. This shows us God's purpose. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto significa provisión de Dios. Give us this day our daily bread. That teaches us God's provision. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto significa perdón de Dios. And forgive us our debts as we forgive those, as we forgive our debtors. It shows us the forgiveness of God. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto significa protección de Dios. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. It teaches us God's protection. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Esto significa la preeminencia de Dios. And for yours is the kingdom and the power and the glory. This shows us God's Preeminencia de Dios. it's God's preeminence. Entonces, hermanos, el propósito de esta oración no se centra en el hombre, se centra en Dios. So the purpose of this prayer is not putting man as the center point, but putting God before anything else. Para que sus oraciones tengan el contenido correcto, So that your prayers have the right content. su oración debe centrarse en Dios y no en usted mismo. Your prayer should be focused on God and not in yourself. En muchas oraciones, el pronombre que más sobresale es el yo y no el de Dios. In many prayers, the pronoun that is the most important is me or I. Así que cuando usted ore, recuerde, el propósito es Dios, no usted mismo. So when you pray, remember, the purpose of prayer is God, not yourself. Así que el contenido de la oración debe tener como propósito Dios y no yo. So the content of your prayer should have God as the main point of your prayer. Esta oración también nos muestra un énfasis. So this prayer shows us a big point Dice Jesus San- wanted to make. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. It says, Hallowed be thy name, thy kingdom come, and thy will be done. El énfasis de orar, hermanos, es ser transformado. So the point of prayer is to be transformed. Ser transformados al ocuparnos de santificar el nombre de Dios, que venga su reino y que se haga su voluntad. To be transformed as we sanctify the name of God
and tell him that his will be done on earth as it is in heaven. Santificar el nombre de Dios significa poner en alto su nombre a través de mi buena conducta. Sanctify the name of God means that I am going to put his name above everything else through the way I act. Yo oro, Señor, para que tu nombre sea puesto en alto a través de mi buena conducta. And I pray that his name will be glorified because of my good conduct. El segundo énfasis es, venga tu reino. And the second point he's making here, he's telling, thy kingdom come. Oro para permitir que el reino del Señor sea establecido en mi corazón. I pray so that the kingdom of God will be established in my heart. Y hágase tu voluntad, significa oro para someterme a tu voluntad. And thy will be done, Jesus is saying, I pray that I may submit to your will. Así que no oramos, hermanos, para que el corazón de Dios se incline a mi voluntad, So we don't pray so that God's heart will be inclined to our will, sino que oro para que mi voluntad se incline, oro para que mi corazón se incline a la voluntad de Dios. rather I pray that my heart will be bent towards his will. Pero muchas veces nuestra oración tiene un matiz But many times our prayers are like this. de que el corazón de Dios se incline a lo que yo quiero. We pray that God's heart will be turned towards our Y will. le ordenamos. And we basically order God. Y si no nos responde de la manera correcta, nos enojamos. And if he doesn't A mí me- respond to our prayers like we want to, we get angry. A mí me ha pasado, hermanos. And I've done it. Y cuando me decían que no, pues, y después de que grandes ayunadas, hermano, After fasting for many days, weeks on end, and God said no, I got angry. así que oramos, hermanos, para que nuestro corazón se incline a la voluntad de Dios. So we pray that our hearts will be bent towards God's will. Después tengo que ir a arreglar cuentas con mi esposa, definitivamente. After this service, I have to answer a lot of things to my wife. Ok. Y para ir concluyendo, hermanos, el resultado de la oración. Just to wrap everything up, I want to mention the result of the right prayer. Versículo 11 dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Verse 11 says, give us today our daily bread. Oro, hermanos, para depender de Dios. And we pray to be dependent on God. Ese es el resultado que debe producir la oración en nuestras vidas, dependencia de Él. That is the result that daily prayer does in our lives. We depend on Dice, God. el pan cotidiano, el perdón It says, y no nos metas en tentación. it says, our daily bread, our forgiveness, and not allow us to fall into temptation. Significa dependo de tu provisión, dependo de tu perdón y dependo de tu protección, Señor. It means I depend on you to provide for me. I depend on you for your forgiveness. I depend on you for your protection. Así que nuestras oraciones deben tener este formato. So our prayers should be the following way. El propósito, Dios. So the purpose is God. El énfasis, transformarme. The point, transform. ¿Qué hago para poner tu nombre en lo alto, Señor, con mi buena conducta? What should I do to put your name on high because of the way I act? Y número 3, el resultado de la oración, And number 3, the result of prayer depender de Él. is to be able to depend on him. Si el propósito de las oraciones no es Dios, algo está fallando. If the purpose of your prayer is not God, something is wrong. Si el propósito de sus oraciones no es que el Señor le transforme, algo está fallando. If the purpose of your prayer is not to allow God to change you, there's something's wrong. Y si el propósito de su oración no es depender de Dios, algo está mal en esa oración. And if the purpose of your prayer is not for you to depend on God, there's something wrong. Así que el formato que debe reflejar una oración correcta es propósito Dios, énfasis transformarme, poner en alto el nombre de Él y resultado dependencia de Dios. So the format of a prayer should be first, glorify God, second, transform me, and third, depend on the Lord. Así que la oración correcta tiene dos características: So the right prayer has two main points: lugar correcto the right place y contenido correcto. and the right
content. Cuando oremos de esta manera, hermanos, When we pray in this way, nuestras vidas serán diferentes. our lives will be different. Vamos a orar. Let's pray. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Lord, we give you thanks for your word today. Gracias por enseñarnos que es necesario orar Thank you for teaching us that we need to pray de la manera correcta. in the right way. Oro por cada hermano y hermana en esta mañana, I pray for every person here this morning, para que sea usted impactando su corazón that it be you impacting their hearts y motivándole a tener una vida de oración. and motivating them to have a life of prayer. Queremos comunicarnos con usted, Señor. We wish to communicate with you, Lord. Queremos hacerlo de la manera correcta. We wish to do it in the right way. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, amén. amen.